Saludo a la mesa de los martes. Gibran Ramírez aquí en el estudio. Gibran, muy buenas noches, Leo. Está vía remota Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, compañeros, audiencia. Bueno, pues después de esta charla con el secretario de Hacienda, con cuestiones económicas, vamos a dar un giro importante y vamos a hablar de las masacres. Gibran, se multiplican las masacres en México. ¡Qué barbaridad! ¿A qué se debe esto? Sí, en realidad se trata de un rasgo ya recurrente ¿Sí? de la violencia mexicana y hemos visto masacres mucho más grandes, algunas que no se han ni siquiera contado en términos periodísticos a detalle, como me viene a la mente la del Choix en Sinaloa, pero hay otras que conocemos mejor, como la de Allende. Mañana se estrenará en una plataforma de streaming un documental sobre esa masacre, que algunos dicen que fue hasta de 300 familias, y lo venimos arrastrando inequívocamente desde la política de guerra de Felipe Calderón. Ahora en Tamaulipas se ha multiplicado, sobre todo en Tamaulipas. El día de hoy tenemos 9 cadáveres en Miguel Alemán. ¡Qué barbaridad! Tuvimos últimamente el asesinato de 15 personas al azar. En Reynosa. Y eso nos habla de la pérdida de control, pero también de la repetición de la misma estrategia de guerra, que se trata de descabezar algunas organizaciones, en teoría se fragmentarían y se harían más débiles, y se harían más fáciles de controlar. Pero sucede que en esta coyuntura el gobernador Cabeza de Vaca se ha quedado sin control político ya del Estado. Y en este desgobierno, todas estas organizaciones aprovechan para reorganizarse territorialmente. Yo creo que esta circunstancia sí nos da para pensar en la declaración de la desaparición de poderes que ya se ha mencionado a nivel federal. Bueno, pues sería lo que dice el artículo 29 de la Constitución, desaparecer los poderes. ¿Cómo ves tú, Carlos? Pues mira, no sé, porque en realidad me parece que el fenómeno desafortunadamente no está circunscrito a Tamaulipas. Es cierto que, digamos, en los últimos 10 días hubo 19 muertos en Reynosa y hoy hubo 9 muertos en Miguel Alemán, pero también hubo 7 muertos en Salvatierra, en Guanajuato, 6 muertos en Villahermosa, en Tabasco. Ha habido muertos también en Zacatecas, en Fresnillo, en Valparaíso. O sea, no me parece que podamos simplemente circunscribir este tema de las masacres al estado de Tamaulipas. Creo además que lo que algo interesante y que me parece importante contarle a nuestra audiencia es mucho de este tipo de masacres también, sobre todo cuando son de civiles inocentes que no tenían nada que ver, ¿no? Y que las propias crónicas o las reconstrucciones periodísticas explican que básicamente pues son personas que iban pasando por ahí a las que les dispararon, ¿no? Ese tipo de actos violentos tienen una lógica, digamos, dentro de lo que Diego Gambetta llama los códigos del inframundo criminal, ¿no? Y eso se refiere a que, vamos a decirlo así, en la disputa, ¿no?, descarnada por el control territorial entre distintas organizaciones, los civiles, el valor que adquieren los civiles dentro de esa disputa es el de convertirse en cuerpos a través de los cuales los grupos en conflicto se mandan mensajes entre sí y también le mandan mensajes a la población y a la autoridad de ese lugar. ¿Sí? Hay una suerte como de intención, vamos a decir, comunicativa, propagandística, respecto a la violencia de los grupos, ya su intención de asentarse en ese lugar o de disputarle el control al grupo contrario, ¿no? Creo que al menos varias de estas masacres tienen esa característica que resulta, digamos, de suyo preocupante por la violencia, pero además por lo absolutamente arbitrario que resulta pues para la población civil, ¿no? En ese sentido, pues sí, creo que estamos en una situación en la que hace falta cuestionar pues cuál es la política de seguridad, independientemente de los casos de los estados, y creo que siempre es muy importante aquí situar localmente la violencia, porque sabemos que la violencia en un lugar de la República tiene sus propias características diferentes de la otra y que cada una requiere, vamos a decirlo así,
una solución propia. Muy bien. Y no una solución dictada desde el centro de talla única para todos, ¿no? Pues la solución ha sido la militarización, seguir con la militarización, digo... Pues, aquí, bueno, sí, digamos, pues sí. Antes de llegar a la militarización, nada más quería decir que yo creo que aquí hay una cosa previa, Leo, a la militarización, porque en efecto hemos vivido un proceso de militarización y un desdoblamiento de ese proceso, digamos, en una incursión hacia el militarismo. Pero antes de entrar en eso hay que decir que esa militarización o ese militarismo no se ha visto traducido en una voluntad de enfrentar necesariamente a estas organizaciones. Pero no enfrentarlos no constituye una fórmula para la pacificación. Es una forma, en cierto sentido, como de libre mercado, ¿no? Sí. De dejar ver, dejar pasar, y sobre todo, y con esto termino para volver al principio, sobre todo, es una forma de dejar a su suerte a la población civil frente a organizaciones que demandan, que exigen que el Estado se haga cargo de su obligación de proveer seguridad para todos los ciudadanos. Es lo que Hobbes llamaba como el estado de naturaleza, ¿no? Que cada quien está, cada ciudadano, cada persona está, pues se tiene que defender por sí sola, ¿no? Porque no hay Estado, ¿no, Paula? Sí, yo creo que aquí estamos viendo, pues, lo que había dicho como uno de las manchas de leopardo de organizaciones Latinoamérica. Creo que aquí tenemos como manchas de leopardo en la violencia, ¿no? O sea, hay, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, hay territorios del país que están, que de los que dejó de haber estado hace mucho, ¿no? O sea, lo hablábamos en el contexto electoral y a partir de la violencia y de esta anormalidad de que se celebraran de forma periódica elecciones. Pero pues estos casos en los que hay masacres, además de la muy interesante explicación de si son disputas territoriales, si son ajustes de cuentas, etcétera, que aparte es una narrativa de la que aparentemente no podemos salir desde 2006, ¿no? Entonces seguimos recurriendo a esta narrativa de grupos que se disputan las plazas, etcétera, que yo no dudo que sea cierta, pero yo ahí sí reitero mucho lo que dice Carlos, ¿no? Y bueno, y para todos los que están en medio, ¿dónde está el Estado, no? Pues sí. O sea, no podemos... Y esta cosa, yo te retomaría un punto que dijo Carlos de los combatientes, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas de nunca haber querido tocar el famosísimo 29 constitucional es que tú no le estás dando calidad de combatiente a nadie, técnicamente. O sea, técnicamente nosotros lo que tenemos es un montón de muertes civiles. Incluso si participaban en la delincuencia organizada o no, lo que tenemos son un montón de civiles, ¿no? Que mueren todos los días. Entonces, creo que ahí sí podemos hacer un análisis ya de muchos años, pero también de estos últimos 3 años sobre la estrategia de seguridad, ¿no? Y también, sí, efectivamente hay muchísima cuota en el tema de seguridad a nivel municipal y a nivel estatal, ¿no? Muy bien. O sea, creo que ahí sí lo que han hecho o no han hecho los gobernadores se nota, ¿no? Pero también pues hay un esfuerzo de centralización, de asumir responsabilidades a nivel central. Esta idea de la Guardia Nacional como idea, como por denominación, sí tenemos que hacernos cargo de que no está funcionando, que fue un cambio de nombre, en el que además pues tampoco tenemos unos grandes resultados incluso de lo que hace la propia Guardia Nacional, ¿no? A nivel político nos comentaba hace unas semanas que creo que el 80-90% de los cuerpos no están evaluados, ¿no? Entonces tampoco podemos decir que poco a poco se vaya cambiando la estrategia. Una vez Carlos dijo que no había estrategia, que la realidad es que el problema de la inseguridad era que no había estrategia. Y creo que coincido, o sea, que 2 años y medio después, pues sí, o sea, la estrategia fue que haya una Guardia Nacional. La gran reforma en seguridad es proponer que la Guardia Nacional se pase a Sedena. Y todos estos casos que siguen sucediendo no se están atendiendo de manera prioritaria, no se están atendiendo ni siquiera están teniendo un gran espacio en la comunicación política y en el actuar del gobierno. Muy bien. Déjenme, tengo que hacer una pausa y regresamos en un momento más.
Bueno, me van a quedar 1 minuto de conclusiones para cada quien porque pues, nos atrasamos con la muy buena entrevista que le hicimos a Arturo Herrera. ¿Qué podemos concluir de estas masacres? ¡Qué horror! Para empezar, qué horror, ¿no? O sea, vas caminando por la calle y por el azar te encuentras que balas perdidas y acabas muriéndote. Vaya, no me lo quiero ni imaginar, Gibran. Sí, la verdad es que el capitalismo legal y también el criminal castigan a los pobres primero. Esto por lo del azar y lo absolutamente arbitrario. No fue tan arbitrario. Pasaron primero por una zona de maquilas y después por colonias populares. Sí. ¿Acaso porque son los sitios de reclutamiento de otros grupos? No lo sé, no tengo una explicación para eso. Porque los ricos viven ahí confinados atrás de sus, ¿no? O sea, en prácticamente fortalezas. Y fue una matanza de trabajadores que estaban en ese horario de trabajo. Después, los que más sufren son los pobres, es lo que estás diciendo, y tienes toda la razón. Después, sí se muestra el fracaso de la estrategia del gobernador Cabeza de Vaca. Habíamos tenido en los últimos años un descenso de la inseguridad general en Tamaulipas. Algunos lo ponían ya hasta como ejemplo internacional de control del crimen. Y lo que estamos viendo es la fragilidad de esa estrategia que sí se basó en la violencia con cuerpos como los GOPES, ¿no? El Grupo de Operaciones Especiales, que había sido base de esto con un actuar violento. Esto nos enseña que la violencia siempre regresa y que las soluciones de corto plazo son ilusorias. 1 minuto, Paula Sofía. Yo creo que no podemos seguir postergando ya el tomarnos en serio una discusión y una implementación del artículo 29 a nivel ya sea local, ya sea municipal, para muchas de las entidades federativas. Me parece que ya es el único camino que queda para pensar en la restitución del Estado de Derecho y de la seguridad. Y la otra cosa que me parecía muy importante es que de verdad toda la batería del Estado debería estar enfocada al combate al crimen organizado, incluyendo, por ejemplo, herramientas que han resultado muy efectivas para otras cosas, como la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Está bien, si no vamos a hacer una política de enfrentamientos frontales con el crimen, pues pensemos en algo que funcionó mucho en otros casos, como en Italia y en eso, pues vamos a seguir el dinero, ¿no? En lugar de estar siguiendo el dinero de, no sé, Ciro Murayama. Carlos, 1 minuto de conclusiones. Pues mira, Leo, yo creo que sí es importante decir que este gobierno se había propuesto, como ellos decían, atacar de raíz el problema. Y creo que ya a estas alturas podemos decir que ese planteamiento es muy cuestionable por 3 razones. La primera, en términos de su lógica, porque no son los más pobres necesariamente los que terminan siempre siendo reclutados por las organizaciones que ejercen esta violencia criminal. En segundo lugar, en términos de sus tiempos, porque ¿cuántos años tomaría, en caso de que tuvieran el impacto deseado, cuántos años tomaría que las becas, las ayudas surtan ese efecto de, como decía antes el presidente, quitarle pueblo al crimen, ¿no? Y tercero, pues creo que en términos de su actualidad, y mientras tanto, ¿qué se está haciendo realmente para contener, para disuadir la violencia realmente existente hoy? Creo que este es quizás el mayor fracaso de este gobierno. Nadie dice que sea fácil, desde luego, pero las cifras son terribles y sobre todo el panorama hacia adelante es francamente desolado. Pues les agradezco mucho a Paula, a Gibran aquí en el estudio y a Carlos allá también vía remota por haber estado el día de hoy con nosotros. Una mesa breve, pero con sustancia. Gracias. Gracias, Leo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.